Dice la Sagrada Escritura: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Quiero que tome esta palabra, toda la iglesia la lea, por favor, al lado de tres. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Tome su lugar. Yo siento que esa palabra se cumple ahora en esta casa. Y lo hemos hablado mucho con el liderazgo, lo hemos hablado bastante con los adoradores, lo hemos hablado con todo el equipo de trabajo. Hemos dicho: el llegar a este lugar se va a convertir en algo mucho mayor. Y recuerdo que antes de estar aquí, nos reunimos en la anterior sede. Juntos nos reunimos todos y les entrego una palabra. Les digo: vean, muchachos, no nos vamos para otro lugar. Nos vamos para un lugar con adecuaciones mejores, mayores, con muchas cosas más. Pero no nos vamos a trasladar a un lugar por trasladarnos. Tenemos que entender que el Señor nos está llevando a otro nivel, y que la gloria de esa casa será mayor que esta, que la que se vivió en esa casa. Y usted tiene que entender eso y tiene que entrar en ese mover. Tiene que entender que el estar en esta casa va a ser más exigente para usted también. Y va a tener que comprometerse verdaderamente con el Señor si no lo ha hecho. Va a tener que tener un compromiso serio con Dios si quiere entrar a esa gloria mayor, si quiere entrar a ese tiempo mayor. Dice la palabra, es una palabra que el Señor me daba, y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor. Diga conmigo: será mayor. Ese es un tiempo donde vienen grandes cosas para la iglesia. Puede que en el mundo hayan tinieblas y oscuridad y haya mortandad, pero la gloria que viene para la iglesia en este tiempo será mayor. El Señor me hablaba de transición. ¿Por qué esa palabra transición? La transición tiene que ver con el cambio de un estado a otro. Y todos tenemos que cambiar. Cuando vemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes estábamos perdidos. Dice la Biblia que estábamos en oscuridad. Estábamos a condenación eterna. Todos íbamos a condenación eterna. Pero el Señor nos cambió. Nos sacó de las tinieblas a su luz. Aleluya. Eso es transición. Y no solamente que Dios nos haya dado esa preciosa gracia, salvación. No es solamente se trata de la gracia, de la salvación. Hay mucho más. Porque hay personas, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando niño, que escuché la palabra del Señor, escuchaba que decían: bueno, gloria a Dios, ya somos salvos. Y vamos a la iglesia y buscamos del Señor y bendito sea el Señor. Sí, había salvación, pero la gente vivía en pobreza, en ruina, en escasez. Uno veía personas que llevaban muchos años en el evangelio con una ruina. Algunos morían trágicamente y uno pensaba que ese iba a ser el fin de uno. Yo decía: ay, si eso es terminar en Cristo, yo no quiero terminar así. Pero todo esto tiene que ver porque hay muchas personas que no han entrado en el cambio de Dios. Posiblemente nos convertimos en solamente oidores del evangelio, de la palabra, y venimos a la iglesia, venimos y compartimos en un servicio más, un culto más, y ya eso es suficiente. Y hasta ahí. Pero no hay cambios en nuestra vida, seguimos siendo los mismos.
Llevamos 2, 3, 4, 5 años, 10 años en el Evangelio, y pasa el tiempo y seguimos siendo las mismas personas de siempre, iguales, no hay cambios, no hay transición. Y Dios no quiere eso. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Porque el problema radica en nuestra mente. Nuestra mente ha sido tan condicionada por cosas del pasado, cosas que vivimos en nuestra infancia. Posiblemente ese dolor, esa tristeza del pasado, fuimos heridos, fuimos lastimados. Y a eso se suma lo que vivimos en el seno materno o en el seno familiar, todo lo que vimos en nuestros padres, y empezamos a copiar todo lo que hacen ellos. Y se añade a esto la sociedad, lo que nos rodea, lo que todo el tiempo nos está diciendo. Y entonces nos llenamos, o nuestra mente está tan llena de tantos argumentos, de tanta razón, y todo esto nos impide cambiar de manera de pensar. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto? Que estamos transmitiendo eso a nuestra siguiente generación, porque nuestra generación piensan, actúan y viven igual que nosotros. Y es triste esto. Yo no quiero eso. Hoy, en el nombre de Jesús, le pido: entre en transición. Entra el tiempo nuevo, al cambio con Dios. Le pido que hoy, en el nombre de Jesús, decida cambiar totalmente su vida. Permita que el Señor cambie su manera de pensar, que Dios rompa lo que tiene en su mente, porque debe el Señor romper todo lo que está en nuestra mente. Dice la palabra del Señor: argumentos que están en contra del conocimiento de Dios. Y todo esto nos impide avanzar, ver la gloria de Dios. Yo recibí palabra de niño. Hubo pastores, profetas que hablaron de mí y me daban palabra, pero me era difícil creerlo. Y aún así, cuando recién me convertí al Señor hace 25 años, cuando verdaderamente tuve un encuentro con el Señor, hablaba nuevamente, Dios me hablaba, pero me era difícil creerlo, entenderlo. Le repito, por todas las cosas que tenía en mi mente, por el pasado duro, doloroso, triste, condicionado, así vivía. Hasta que un día el Señor me habló en el secreto y Dios me dijo: quiero que cambies tu manera de pensar. La única forma para que puedas ver las promesas cumplidas es que cambies de manera de pensar. Romanos capítulo 12 versículo 2 dicen: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia nos dice que la única forma de entender la voluntad de Dios, los planes de Dios, de conocer el propósito de Dios en nuestra vida, y para que se cumplan, es cambiando de manera de pensar. No hay otra forma. Si no cambias lo que tienes en tu mente, nunca vas a ver lo que el Señor te ha dicho. Y pasarán años y tal vez verás a otros surgir y avanzar y prosperar, pero nunca vas a verlo si no cambias de manera de pensar. Si no sacas toda la basura que Satanás metió en tu mente, todas las mentiras que el diablo metió en tu mente, todo el engaño que el diablo ha estado metiendo por años en tu mente, si no lo sacas, no vas a ver la gloria de Dios. Vas a tener que quitar las mentiras del diablo y poner la verdad de Cristo en tu mente, porque eso nos ha pasado. Todo el tiempo Satanás nos dice, o mejor, los dardos de Satanás, los argumentos que el diablo lanza a nuestra mente, nos hace condicionarnos a un estilo de vida que no es el de Dios. Porque uno ve cristianos que no son cristianos. Uno ve gente que se hace llamar cristianos, pero no parecen ser cristianos.
y creen que están bien, pero es mentira. Son las estructuras que tienen en su mente, son los argumentos que tienen en su mente. Condicionamos tanto a Dios, limitamos tanto a Dios. Y sabe una cosa, nos creamos, escuche, sí, nos creamos un Dios que no es el Dios de la Biblia, que es lo más tremendo. Un Dios permisivo, un Dios que permite el pecado, un Dios que acepta la maldad. Y eso es lo que el mundo está haciendo, creando un falso Dios. No sé si me estoy haciendo entender, pero eso está pasando. Y lo tremendo es que en las iglesias también está ocurriendo, formando un falso Dios que no es el de las Escrituras. Y todo es porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. ¿Sabe? Tenemos tanta información en nuestra mente que no hay espacio para algo nuevo. Ya no tenemos espacio ni siquiera para lo bueno de Dios. Nuestra mente está tan saturada de cosas malas, porque vuelvo y le repito, por años Satanás te ha estado engañando en la mente. Por años el enemigo ha estado engañándote. Por años Satanás ha estado diciéndote cosas en tu mente, en tu mente. Me he encontrado con personas así. Cuando los escucho hablar, yo digo, esta persona tiene minada la mente por Satanás. Y no le estoy hablando de inconversos, le estoy hablando de cristianos. No le estoy hablando de gente impía, le hablo de cristianos que creen que ese es Dios. En muchas ocasiones, cuando se acercan a mí, cuando veo su estilo de vida, cuando me hablan, yo digo, esta persona cree que es Dios el que le está hablando. Pero no es cierto, es el diablo, el mismo Satanás, hablando a su mente. Por eso le pido que hoy se conecte con esto. Escuche lo que el Señor le está hablando. La Biblia dice, si hoy oyen su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. Les decía que Dios tuvo que cambiar mi manera de pensar, porque era una persona que todo el tiempo era egoísta, maltratador, abusador, gritaba, era iracundo, contendía y creía que eso era normal. Pensaba que era normal, y yo creía que todo el mundo tenía que amarme así, y creía que Dios tenía que amarme así. Yo decía, Dios me ama así, Dios me ama tal como yo soy. Eso no dice la Biblia. Y por eso llevaba ese estilo de vida, y no me daba cuenta que estaba hiriendo mi casa, mi familia. Estaba lastimando a los que estaban a mi alrededor. Y cuando el Señor me introduce, porque Dios tiene que introducirnos en unos procesos que nos van a doler. Creo que estaba en el mejor momento de mi ministerio en ese entonces. Estaba siendo usado por el Señor, iba de iglesia en iglesia predicando la palabra, orando por los enfermos, viendo gloria de Dios. Y cuando el Señor me habla de cambios, permite un proceso en mi vida. 2 años y 7 meses encerrado. No me gustaba el encierro, pero fue lo que Dios permitió en mi vida, porque si no hubiera sido así, jamás lo hubiera aprendido. 2 años y 7 meses. Algunas personas se enferman y duran meses con una enfermedad. Algunas personas caen en un estado financiero crítico y pasan tiempos. Otros en el matrimonio, y son diferentes procesos. Pero cada proceso que vivimos es necesario para aprender. Porque a veces de tanto andar, de tanto caminar, de hacer tantas cosas, ni siquiera oímos la voz del Señor, y Dios tiene que detenernos. Dígame que me está entendiendo. Y Dios tiene que detenernos con algo, permitir algo en nuestra vida que nos va a doler. Y solo ahí en ese proceso, solo en ese proceso vamos a oír la voz de Dios. Y solo en ese proceso vamos a ser cambiados. Al principio fue difícil entenderlo. Yo le dije, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, si estoy orando, estoy buscando de Dios, te estoy sirviendo. ¿No se supone que tiene que pasar todo lo contrario?
Y el Señor me habla y me dice: tengo que cambiar tantas cosas en tu mente, porque aunque te uso grandemente y aunque todo lo que se ve, todo lo que se manifiesta, tú haces tanto daño. Y eso está pasando hoy en día. He conocido ministros, he conocido evangelistas, he conocido gente con unos dones impresionantes, con unos llamados impresionantes, pero hacen tanto daño. Porque jamás han cambiado su manera de pensar. Y le repito, los procesos son para eso. Ahora déjeme decirle algo: el proceso debe ser tan doloroso, pero tan doloroso, porque es la única forma en la que te rindes. Porque de ninguna forma te vas a rendir. El ser humano es así. Somos necios por naturaleza. Queremos meter la cabeza donde no cabe. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios permite el proceso. Y si no fuera el proceso tan doloroso, jamás reconoceríamos nuestras faltas. Jamás nos daríamos cuenta que estamos mal. Dígame si no es así. Pero quiero que entienda por qué suceden estas cosas. Eso sucede porque el Señor está muy interesado en usted y en su generación. Y porque será la única forma de salvarlo. Y además de salvarlo, de usarlo, porque Dios quiere usarte para su gloria. El Señor te quiere usar para su gloria. Dios te quiere usar, pero no te va a usar como tú eres. Dios te va a usar como Él quiere. Por eso son los cambios. La transición es para eso. Dios me decía: te voy a llevar en un proceso que te va a doler, pero es necesario, porque ya no te voy a usar a tu manera, ahora será mi manera. Y entonces en ese tiempo, cuando Dios empezó a cambiar mi manera de pensar, lo primero que el Señor me habla es que es necesario que la palabra de Dios ahora se convierta en nuestra información. Porque todo lo que tenía en mi mente no servía, nunca funcionó. Entonces tenía que cambiar mi información. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra? ¿Cuántos de ustedes se interesan por estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo vas a cambiar de manera de pensar? ¿Cómo vas a cambiar todo lo viejo, todo lo malo que está en tu mente? Cuando el Señor llegó y le dice al pueblo, les habla del vino nuevo, y les decía: el vino nuevo se echa en odres nuevos, no en odres viejos. Porque si el vino se echa en odres viejos, el odre se rompe, no soporta la capacidad, se rompe y se riega el vino. Y Dios dice que Él da vino nuevo en odres nuevos. Entonces lo que tienes que tener es una mente preparada, una mente lista para que venga el vino nuevo. Tienes que tener tu mente lista, dispuesta para el vino nuevo. Cada vez que vienes a este lugar, tú estás recibiendo vino nuevo. Pero si vienes con tu odre viejo, ese vino se sale, se riega. Dígame que me está entendiendo. Y no vas a entender, por más poderosa que sea la palabra. Pero no es por culpa del vino, es por culpa del odre. Porque muchos todavía siguen siendo odres viejos y quieren seguir siendo odres viejos. Es tremendo esto, ver la condición. Dios nos ha mostrado cosas, no solamente de nuestra vida, también de personas. Odres viejos que no quieren cambiar. Y el vino nuevo, Dios no lo desparrama. Dios lo deposita solo en odres nuevos. Estoy dejando que el Espíritu Santo sea el que hable. Pero se necesita cambiar. Los métodos que usted antes usaba no le servían. ¿Por qué quiere seguir por ahí? Lo que usted antes y como estaba llevando su vida no le servía. ¿Por qué quiere seguir por ahí? ¿Por qué quiere seguir llevando su vida ahí?
se va a seguir estrellando. Y les decía, Dios va a tener que detenerte un momento, permitir una situación para que te doblegues y para que aceptes el proceso y para que te renueves. Diga cambios. Diga cambios. Porque Dios quiere cambios. Eso quiere Dios, cambios. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya lo viejo pasó. Ya lo viejo quedó atrás. No sigas abrazando lo viejo. No sigas aferrándote a lo viejo porque no sirve. Deje que el Señor lo entre a lo nuevo. Y para eso necesitas tener la información correcta. La Biblia, la palabra del Señor es todo lo que tú necesitas. Para mí la palabra de Dios ha sido siempre mi consejero. Yo necesito un consejo, yo voy a la Biblia. Yo necesito saber si voy por buen camino, yo voy a la Biblia. Necesito saber si lo que estoy haciendo está bien, voy a la Biblia. Y dejo que ella me enseñe, me corrija. Yo no limito lo que Dios dice, lo que la palabra me quiere enseñar. Yo dejo que la palabra me enseñe, me corrija. Eso es lo que necesitamos. Levante su Biblia y dígale: Señor, esta es la Biblia, la palabra de Dios. No escucho. Diga: esta es la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me transforma, me cambia, me enseña, me corrige, me renueva y me bendice. Ahora déjela y dele un aplauso al Señor. Los que no levantaron la Biblia, compre una. No se le puede quedar la Biblia. Llévela a todo lugar. Para mí, cuando yo entendí que la palabra de Dios era lo único que cambiaba mi vida, jamás la volví a soltar. Jamás. Jamás, jamás, jamás. La tomaba en mis manos, iba a la iglesia. Si tenía que trabajar, la echaba en mi bolso. Si iba donde algunos amigos, la llevaba. Donde quiera que iba, la llevaba. Porque entendí que ella era lo único que me transformaba. Era lo único que cambiaba mi vida. La palabra de Dios. Ella es lo único que te va a cambiar. Es la voz del Señor para su vida. Es la voz del Señor que nos va a evitar el fracaso. Es la voz del Señor que nos va a evitar la tristeza, la soledad, el abandono, el rechazo, el dolor. Es lo único, la palabra de Dios. Tienes que verla como lo más importante en su vida y aplicarla, porque solo así tiene sentido. Ahora, los cambios duelen. Diga conmigo: los cambios duelen. Duele dejar aquellas cosas que por años hemos estado cargando. Estaba pensando mientras me ministraba el Señor con esta palabra. Yo decía: cuántas cosas, Señor, me costó soltar, me costó dejar. Y hablo de lo malo. Pero hay personas que no quieren soltar lo malo y saben que le hace daño. No sé si me estoy haciendo entender. Tú sabes que eso te hace daño, pero no lo quieres soltar porque ya lo has hecho tan parte de ti. Ya se volvió en parte de su vida y no lo quieres soltar. Pero de eso se trata los cambios, de soltar, de cambiar. Y por eso duele. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, bueno, antes de conocer a mi esposa, tenía una relación y yo no quería soltarla porque yo decía: si la suelto me muero o me quedo solo, y no me quiero quedar solo, no me quiero sentir solo. Y Dios me decía: suéltalo.
no es para ti. Y me dolía, pero a veces abrazamos las cosas que nos duelen y queremos aferrarnos a esas cosas que más nos duelen, sabiendo que no es lo que Dios quiere para nosotros y tampoco es el plan de Dios. Que Dios tiene algo mejor para nosotros, pero nos aferramos es a lo viejo. Dígame que me está entendiendo. Y yo aferrado a eso. Señor, pero es que si lo suelto me voy a quedar solo. Hasta que lo entendí, lo solté. Meses después llegó mi esposa. Fue lo nuevo de Dios. Hoy el Señor te está hablando de cambios. ¿Qué cosas te están haciendo daño? Ese temperamento, esa forma de ser, esa vida que llevas, los negocios como los haces, la forma en la que miras a las mujeres, cómo le hablas a las personas, a tu esposa, a tus hijos. Te estás aferrando a eso y más hace daño, más haces daño, más sigue lastimando. ¿No quieres cambios? Duelen los cambios. Los cambios son necesarios para lo nuevo de Dios. Israel jamás quiso algo nuevo. Estaban tan acostumbrados a lo viejo. Dios les habló de una tierra buena, estando ellos esclavos. Les hablaba de libertad, pero no querían procesos. Y escuchen, los procesos son necesarios para los cambios. Y si tú evitas los procesos, no va a haber cambios. Aló. Israel no quería procesos, Israel solo quería la tierra de Canaán. Y Dios podía haberlos llevado rápido, inmediatamente. Tal vez un mes hubiera durado. Un mes hubieran llegado. Pero el Señor sabía que no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Y les permite procesos, pero ellos no querían esos procesos. Ellos no querían cambios. Todo el tiempo recordaban las cosas viejas. Vivíamos mejor en Egipto, estábamos mejor en Egipto, comíamos mejor en Egipto. Y todo el tiempo recordando las cosas viejas. Vas a tener que dejar tu pasado y las cosas viejas. Tu forma de pensar vas a tener que cambiarla. 2 millones de personas murieron en el desierto. Murieron en el desierto sin ver lo prometido, porque jamás quisieron cambiar. Jamás quisieron cambios. Ahora, cuando no cambias, vas a estar obligado a repetir lo mismo. ¿Usted quiere repetir lo mismo? ¿Usted quiere vivir igual como vivieron sus padres? Yo no. Yo dije, no, yo no quiero lo mismo. Yo me cansé de eso. Yo dije, yo no quiero eso, Señor. Yo quiero lo nuevo. Lo nuevo. Y estoy viviendo y experimento lo nuevo. Y disfruto lo nuevo del Señor. ¿Sabe que recuerdo en una ocasión que estaba con mi esposa y estábamos hablando también? Chévere, hablamos con mi esposa y nos divertimos, nos tomamos un tinto, hablamos muy rico con mi esposa, mi mejor amiga, mi compañera. Y hablamos y se me viene un pensamiento. Yo nunca pude hablar así con mis padres. Jamás tuve el amor de papá, jamás pude abrazarlo, sentirme bien, así, como en paz. Al contrario, yo cuando iba a hablar con papá, yo sentía siempre miedo, temor. Me sentía inseguro. Tenía tantas cosas en mi mente. Y el Señor me dice, eso es lo nuevo. Poder disfrutar de mi familia, compartir con mi familia, disfrutar con las personas que el Señor me ha rodeado. Esos son cambios. Y esos son cambios para su vida en este año. La Biblia nos aconseja nuevamente en Romanos, se lo voy a leer en esta versión, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir.
Solo cambiando de manera de pensar vamos a cambiar nuestra manera de vivir. No hay otra forma. En el Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras nos da luz. Hoy usted está recibiendo luz. ¿Aló? Hoy está recibiendo usted luz para que su entendimiento sea aclarado. Y mire lo que dice: y da entendimiento al sencillo. La enseñanza del jueves les hablaba sobre uno de los enemigos de la restauración, y es el orgullo. A veces tenemos tanto orgullo en nuestro corazón que no cabe la sencillez. Somos orgullosamente sencillos. Nos volvemos tan orgullosos frente a la palabra, la exposición de la palabra, lo que es luz. Nos hacemos duros frente al consejo de Dios. Pero la Biblia dice: y da entendimiento al sencillo, no al orgulloso. Por eso usted notará personas tan importantes, con tantos recursos en el mundo, pero con una mentalidad tan pobre, con unos pensamientos tan erróneos, porque Dios entorpece el consejo de los sabios, pero lo vil y menospreciado lo usa para avergonzar a los sabios. Cuando alumbra nuestro entendimiento, ame la palabra, aplique la palabra, viva la palabra. El problema es para los que no quieren esto. Son las personas que siempre se están quejando, están contendiendo, están buscando siempre discordia. No pueden vivir en paz, porque eso es lo que tienen en sus mentes. Jamás transicionaron esas personas, se quedaron los mismos, iguales. Son los mismos de los mismos de los mismos. Espero que después de esto usted se canse. El asunto y el problema está aquí, es que esas personas pierden el temor a Dios. Y escúcheme bien, por favor. Escúcheme esto. Cuando una persona no ha cambiado, pierde el temor a Dios. Va perdiendo poco a poco el temor a Dios hasta que ya deja de temer a Dios. Y cuando hablo de eso, hablo de respeto. Porque lo que tú no temes, jamás lo respetas. Y si tú no temes a Dios, jamás lo vas a respetar. Sigues pecando, sigues haciendo lo que haces porque no respetas a Dios. Ya no lo respetas. Ya en ti no hay temor a Dios. Porque el mundo es así. Porque la gente mata, viola, asesina, la gente hace lo que hace, porque ya perdió el temor a Dios. Ya no temen a Dios. ¿Qué es lo que a nosotros, los hijos de Dios, nos hace o nos frena ante el pecado? El temor a Dios. Si no te frena nada, déjeme decirle, hace rato usted perdió el temor a Dios. Si ya usted se desboca haciendo el pecado y nada te frena, lo lamento, estás perdido. Perdiste el temor a Dios. El temor a Dios es lo que nos frena de hacer lo malo. Es lo que frena nuestra carne y nuestros deseos. Jamás pierda el temor a Dios. El día que pierde el temor a Dios, ese día usted se pierde. Jamás, jamás, jamás cambiarás. Una persona que pierde el temor a Dios jamás va a cambiar. Y no piense que usted lo va a cambiar, porque si Dios no lo cambia, usted menos. Eso me ha ayudado mucho a cambiar el respeto que le tengo a Dios. Porque lo que tú no respetas, lo tratas como quieres. Hay gente que ya ha perdido el temor a Dios y ya ni cantan, ni oran, ni levantan sus manos, ni adoran a Dios. Ya perdiste el respeto a Dios. Vienes a la casa de Dios y la tratas como si fuera cualquier lugar. Estoy seguro que esto no pasaría si fuera un recinto más privado. O sea,
Si esto fuera un lugar donde estuviera tal vez el presidente de la república, nadie haría bulla, no traerían niños. Todos tendrían que obedecer el protocolo que se manda, porque hay un temor, un respeto por temor. Pero como es Dios, no pasa nada. Es la iglesia. Comamos chicle en la iglesia, compremos gaseosa en la iglesia, papachitas, menta, bombón, de todo. Y eso se ve. Recuerdo que una vez en un congreso estuve en una iglesia. Fue un congreso muy lindo. Estuve en el congreso y terminó el congreso. No le miento, parecía un muladar. Encontramos paquetes, chitos, de todo. Y yo decía, qué cosa tan terrible. Parece que la gente fuera a cine, porque la gente ya perdió el temor a Dios. Multitudes buscando a Dios, pero sin temor de Dios. Eso no es fanatismo, es respeto. Se trata de respeto. Dígame que me está entendiendo. Uno respeta a los papás, a los padres los respetamos. No, no le levanta la voz al papá, no le grita al papá, no hace lo que se le da la gana en la casa, es su padre, lo respetamos. Respetamos nuestros padres. Eso es respeto. Lo mismo en la casa de papá con Dios. Cuando tú entres a este lugar, ¿por qué llegas a la hora que quieres? ¿Tú piensas que esto es el cine? Y no me diga, no me saque excusas, porque somos buenos para excusarnos. Todo está aquí todo el tiempo. Porque le repito, si tuvieras una cita médica tendrías que llegar 15 minutos antes, media hora antes. Y si tendrías que ir a un vuelo, tienes que estar 2 horas antes. Pues déjeme decirle, vienes a visitar aquí o a encontrarte con el Dios de los cielos, el que te formó, el que te creó, el que te bendice, el que te restaura, el que te salvó. ¿Cómo no darle esa prioridad? Es respeto. Es un asunto de respeto. Jamás volví a llegar a una cita tarde con Dios. No quiero llegar tarde el rato. Si tú no respetas a Dios, vas a seguir pecando y pecando y pecando y pecando. Y le repito, vas a seguir llevando esa vida desordenada. No hay transición, no hay cambios. Romanos 12:12, lo voy a volver a leer, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga conmigo ahora entendimiento. Por favor, diga entendimiento. Míreme y dígame entendimiento. El evangelio es un asunto de entendimiento, de entender. Se lo voy a explicar. Cuando un niño está pequeño, ¿se ha dado cuenta? Nos ha pasado a casi todos los padres, ¿no? Que los niños son curiosos y ellos van y empiezan a mirar esas tomas de la luz y empiezan a tocarlas. Y uno le dice: no, ten cuidado, te vas a... Uno le dice: yayay, no, yayay. Y mal lo hacen, y mal lo hacen, hasta que son ministrados. Y ay, pegan el grito, ay, y al rato le dicen yayay, ¿no? ¿Qué le dije? Bueno, ¿ese niño lo vuelve a hacer? No lo vuelve a hacer. Ok, pero hay viejos en edad que cometen los mismos errores porque no son entendidos. Es un asunto de entendimiento. ¿Por qué dejamos de pecar? Porque lo entendí. ¿Yo por qué dejé de pecar? Yo no dejé de pecar porque me voy para el infierno. Yo dejé de pecar porque entiendo que ofendo a mi Padre, al que ama mi alma, al que adoro. Por eso dejé de pecar.
No por una apariencia, no por aparentarle a mi familia, no. Es un asunto entre Dios y yo. Por eso dejé de pecar, por eso. Es un asunto de entendimiento, lo entendí ya, punto. Ay, ¿usted por qué no se toma una? Hermano, yo lo entiendo, ¿ya? ¿Ok? A diferencia de otros que no lo han entendido y siguen en la vida lo igual. Por eso dice la Biblia, escuche, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que llegar a una madurez. Tú tienes que madurar, así como maduraste en tu cuerpo físico. No te quedaste como niño toda la vida. Tienes que madurar en la mente. ¿Aló? No puedes comportarte como niño delante de Dios. No puedes seguir orándole a Dios como le oras. Hay gente que ni ora. Vamos a orar y uno abre la boca y empieza a orar al Señor y están, yo no sé qué está meditando. Sigue con la misma oración de siempre. ¿Por qué adoramos a Dios? Les contaba que cuando empecé en el Evangelio, a lo mismo que muchos de ustedes, no conocía la letra de las canciones. Pero ¿usted cree que eso me impedía adorar a Dios? Eso no puede ser impedimento. Si yo no me sé la letra de las canciones, yo vengo a adorarlo a Él. Dígame que me está entendiendo. Yo levanto mis manos porque lo entiendo. Nadie tiene por qué decirme levante las manos. Abra su boca. Cante, diga algo. No tengo que hacer eso. Yo lo entiendo. Sé por qué lo hago. Lo hago para Él. Tuve que madurar aquí. Ya no era el niño que al principio como era, que me enojaba porque me decían algo, que venía solo por venir a la iglesia. No. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entender es comprender cada cosa y aplicarla inmediatamente. Si hoy Dios te está hablando de perdonar, ¿para qué espera mañana? Ay, esta semana vamos a entrar en ayuno y le voy a decir al Señor que me ayude a perdonar. No invente. Usted no tiene que ayunar para pedir perdón ni para perdonar. Usted tiene que hacerlo porque lo entendió. ¿Aló? Así de sencillo. Vuelvo y le repito, es que el orgullo y otras cosas más no nos dejan. No, pero cuando Dios me dice, el Señor me ha hablado a mí de perdón. Cuando Dios me habla de perdón, cuando el Señor me dice algo, yo lo hago inmediatamente porque lo entiendo. No espero y le digo, bueno, Señor, dame una señal. ¿Señal para qué? ¿Para qué la señal? ¿Qué tal que la señal sea el rapto? Y se quede. ¿Cuál señal? Usted no necesita señales. Usted solo necesita obedecer. ¿Aló? Así es, entendemos y obedecemos, aplicamos y ya. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a través de la palabra? Usted abre la Biblia y Dios nos habla inmediatamente. Y ahí usted tiene que ser entendido. ¿Qué le está hablando el Señor? No tome las hojas ni tome la Biblia como un libro más. Es un libro y lo leí y Dios me habló. ¿Qué le habló? Que tengo que dejar esas amistades. ¿Y qué espera? ¿Qué espera? ¿Se ha entendido? Aléjese de ese mundo de perdición. Se ha entendido. Tú no sabes qué puede pasar, de qué cosas te puede librar el Señor, o de qué cosas te está librando el Señor. Es más fácil a veces obedecer nuestra razón. Es más fácil obedecer nuestros consejos. Es más fácil obedecer lo que está en nuestro corazón. Es más fácil obedecer lo que está aquí, mi mente rebelde, irrazonable, que a veces escuchar la voz del Señor. Yo tengo un amigo, es un pastor. Creo que fuimos casi contemporáneos. Un muchacho con un ministerio impresionante. Ese chico tocaba el piano, wow. Cada vez que él tocaba, el solo hecho de tocar las teclas, se sentía una presencia de Dios.
un joven. Chico tenía un llamado muy lindo, muy especial, y el Señor muchas veces se lo confirmó. Yo ya era casi supervisor, él era, pues hasta ahora estaba empezando como líder, pero el muchacho lo atraía más cosas del mundo, las cosas del mundo. Y siempre Dios le habló de que él había sido escogido para el ministerio, para que le sirviera a él. Y el muchacho siguió su propia razón, su propio consejo, y se fue a prestar servicio. Y prestando servicio, pisó una mina, y él cuenta que él voló, no sé cuántos metros voló. Cuando cayó, se dio cuenta que había perdido sus dos piernas inmediatamente, y lo llevaron a la clínica. Ese muchacho esa noche casi muere porque no le paraba la sangre. Toda la sangre la botaba por sus piernas o por sus pedazos, como quedó sus pies, sus rodillas, toda la noche. Y trataban de meterle más sangre y más sangre y más sangre, y toda se iba. La mamá nos contó que esa noche fue a orar por ese muchacho allá al hospital, y el Señor le llevó a reprender un espíritu de muerte y a reclamar el llamado que tenía ese muchacho, y empezó a orar. Y en esa noche Dios hizo algo especial. Sin embargo, él ya con sus dos piernas faltantes, porque quedó sin piernas, tuvo que empezar con prótesis. Pero él no quería nada con Dios, todavía seguía reacio con Dios, todavía seguía con un corazón duro. No quería nada con el Señor. Él decía: no quiero nada con Dios. Dios hizo esto, Dios permitió esto, ¿por qué Dios hizo esto? Pero a veces no nos damos cuenta que son nuestros propios caminos, no es Dios. Dios nos está advirtiendo de cosas, el Señor nos está advirtiendo de peligros. ¿Sabe cuántas veces a mí Dios me ha dicho no viajes? A mí cuántas veces el Señor me ha dicho no salgas. A mí cuántas veces Dios me ha dicho no vas a jugar en tal lado, no vas a hacer esto. Y he tenido que obedecerlo porque sé que de algo Dios me está librando. Entendimiento. Y entonces, hasta que este muchacho aceptó el llamado de Dios y se humilló al Señor, ahora le sirve al Señor sin sus dos piernas, pero le sirve al Señor. Apasionado ese muchacho. ¿De qué cosas nos está librando el Señor? Tal vez no es que eso vaya a ser lo mismo para usted, no, tal vez no sea así, pero estoy seguro que sí habrán procesos necesarios que tendrás que pasar para cambiar tu manera de pensar. Porque si no lo aceptas con esos lazos de amor que el Señor te está llamando, entonces Dios va a tener que usar su disciplina, porque está escrito. Entender es comprender y aplicar cada cosa inmediatamente. O mejor, entender es oír, ver y hacer. Ver, oír y hacer, eso es entender. Tú entendiste ya, lo oíste o lo viste, hazlo, punto. No tiene por qué estar buscando: pastor, es que no sé por qué Dios me habló de esto. No, ya Dios te lo dijo, hágalo. ¿Qué espera? Eso es entender. Yo estoy seguro que algunos dirán: qué cansón el pastor con ese tema. Pero no te imaginas de qué cosas te quiere librar el Señor. No te imaginas el amor de un pastor por las almas. No alcanzas a imaginar cuánto este pastor ama tu alma y de qué cosas te quiere librar. Porque así ha pasado con muchos. Cuando los llegan con dolor, he tenido que abrazarlos y consolarlos. Sí, como humano a veces quisiera decirles: se lo dije. Pero me las aguanto. Me acuerdo que soy pastor y se me pasa. Porque créanme que no hay dolor más grande de aquella persona que realmente te ama.
En Marcos capítulo 10, a Jesús le sale al encuentro 10 leprosos. Y estaba mirando un poco acerca de los leprosos y decía: tremendo los leprosos. Imagínate que cuando la persona que empezaba a sentir una llaga en su cuerpo iba al sacerdote, el sacerdote lo revisaba y le decía: si es lepra. Entonces lo despojaban de sus bienes, lo despojaban de su familia, de sus hijos, les ponían trapos de inmundicia. Entonces la gente ya sabía que era leproso, bueno, además de su aspecto, ¿no? Pero al mirarlo de lejos decía: uy, ese es inmundo. Entonces los 10 leprosos estaban lejos. No dice que se acercaron a Jesús, sino que estos 10 desde lejos le gritaron: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Desde lejos le gritaban a Jesús. No se acercaron a Jesús. El Señor les dice: id y presentaos a los sacerdotes. Y la Biblia dice que ellos creyeron en ese momento. Entonces se fueron. Y mientras iban caminando, la lepra se fue cayendo de sus cuerpos. Wow, fueron quedando sanos. Pero uno de ellos, al ver eso, se devuelve, cae a los pies de Jesús y le adoró. Y sabe, wow, entendió. Eso se llama entender. Porque los demás conocían la restitución. Sabían que al presentar la ofrenda, los otros 9 sabían que al presentar la ofrenda les iban a volver su casa, su familia, sus bienes, su esposa, sus hijos, todo iba a restituirse nuevamente. Y prefirieron eso y se fueron. Este prefirió caer a los pies de Jesús. ¿Cuántas personas que reciben sanidad, reciben un milagro, reciben algo de Dios y corren tras esas cosas? El domingo, que es un día donde la familia a veces nos visita, vienen los amigos de viaje y nos visitan, la familia, los amigos, y llegan a nuestra casa, y usted prefiere atenderlos a ellos, atender a su familia, atenderlos, darle prioridad a ellos, en vez de venir y caer a los pies de Jesús. Eso se llama no ser entendido. Un trabajo, tú trabajas más porque quieres, no porque te toca. Es porque quieres, porque eres esclavo de eso, porque tu mente te dice eso. Y porque todavía no confías en Dios, no sabes que Dios es tu proveedor y que es el dueño de todas las cosas. Este reconoció que Dios era el dueño de todas las cosas. Reconoció que Dios tenía el control de todo. No importa, eso puede esperar. Mi familia, mi esposa, mis hijos, duré todo este tiempo siendo leproso, no me vi con ellos. Que pase otro día más no tiene nada que ver. Puede pasar un día más, no importa. Puede pasar una festividad más, puede pasar lo que sea, pero prefiero estar en los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Fue entendido. Y Jesús les salva. Por eso les salva. Dice: ha recibido salvación. No solamente fue sano, y no solo Dios le restituyó todo, sino que el Señor también lo salvó. Hay gente que está esperando a que Dios le restituya, y Dios lo va a hacer porque Él no miente. Pero esa no es la prioridad. Bendito sea el Señor por la restitución, bendito sea el Señor por la bendición, bendito sea el Señor por todo lo que nos da. Pero la prioridad siempre es estar en su presencia. Él es la prioridad. Es Él. Wow. Bartimeo se cansó de su enfermedad.
en su limitación. Y lo mismo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y arrojó la capa y se fue. Y Jesús le sanó y Dios le restituye. Dios va a restituir, pero ese no debe ser su prioridad. Entienda, por favor, sea entendido. Cambios. No cambies las cosas por Dios. No cambies. Jamás, jamás, jamás a nadie. No cambies jamás a Dios por nadie. No lo cambies. Porque un día los hombres te pueden fallar, y todos los hombres fallan, pero Dios jamás te va a fallar. Quiero terminar con esto. Volviendo a lo del leproso. La lepra representaba maldición, representa todo lo malo, lo impuro, todo eso viejo, todo eso que está en nosotros. Que a veces no sé por qué abrazamos más esas cosas que a Dios. Dios quiere que tú cambies tu forma de ver las cosas. Porque todo lo que Dios te ha dado y lo que Dios te va a dar es porque Él así lo quiere. Pero jamás cambies las cosas por Dios. Jamás. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Doncellas del Señor, jóvenes, jamás cambien a Dios por las personas. Jamás. Sean entendidos. Maravilloso nuestro Dios. Diga conmigo: transición. Jeremías capítulo 18 habla sobre la casa del alfarero. El Señor lleva al profeta a la casa del alfarero y dice la Biblia que cuando lo ve, la vasija se echa a perder. Entonces Dios ahora la hace como quiere. Transición, cambio. Ojo, el barro, para ser útil, debe pasar por 3 procesos. Son 3 procesos que todos tenemos que pasar. El primero se llama golpear el barro. El alfarero toma el barro porque cuando lo saca de una parte viene con tierra y empieza a golpearlo para que se evidencie la suciedad, y empieza a sacar y vuelve y lo golpea, y entre más lo golpee, más se evidencia y más sale la suciedad. A veces podemos sentirnos así, como golpeados por Dios, como si la ira de Dios estuviera sobre nosotros. Y en cierta manera sí, porque no solamente es que Dios es un Dios amoroso, Dios también es fuego consumidor. Y el Señor lo hace porque Él quiere que se evidencie el pecado que hay en nosotros. Les decía, si no llegáramos hasta lo profundo, jamás evidenciamos lo que hay en nosotros. Pródigo llegó hasta lo más bajo para decir: volveré a la casa de mi padre. Hasta llegar allá es cuando vamos a decir: volveré a la casa de papá. Golpear para evidenciar. Lo segundo es la rueda. La rueda da forma. Dios dice: ya no te voy a hacer, o mejor, ya no vas a hacer las cosas a tu manera, ahora va a ser a mi manera.
Dios tiene un diseño para ti. Tú llegas aquí destrozado, deprimido, enfermo, con el hogar destruido, con, bueno, cantidad de cosas llega uno, porque lo hiciste a tu manera. Dios dice, ahora ya no, ahora va a ser a mi manera. Aló. Y si te vas a poner en verdad en las manos del alfarero, va a ser a la manera de Dios, no es a tu manera. Si lo sigues haciendo a tu manera, vas a seguir fracasando. Yo le dije a mi esposo un día, amor, todo lo que Dios diga, lo vamos a hacer. Todo lo que el Señor nos diga, lo vamos a aplicar. Y así ha sido. La palabra de Dios es el centro de mi casa. Aun cuando mis hijos dicen, pero es que lo que Dios diga. Y así ha sido. Se aplican los principios, porque yo quiero cambios. ¿Alguien me está escuchando? Esa es la manera de Dios. Y en la manera de Dios es que funcionan las cosas. Y número 3, el horno. Diga ay. Me impresionó porque cuando ya la vasija está hecha, ya la forma está hecha, ahora la introduce en el horno y debe cocerse a 900 grados centígrados. Algunas veces 1050 grados centígrados. Y me sorprendió que a 1250 grados centígrados es que se funde el hierro. Y dije, wow. O sea que el barro debe estar a una temperatura donde casi que se funde el hierro. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Dios nos mete en el horno. Y escuche, y Dios va a usar la temperatura necesaria para hacerte resistente. Aquí el proceso es diferente. Ya Dios no te está golpeando para sacar la inmundicia, porque tú ya maduraste. Tú ya no pecas. Ya no haces las cosas que hacías antes. Ya no, porque ya maduraste, ya creciste en la fe. Pero el Señor necesita ahora hacerte resistente. Y entonces Dios permite personas a tu alrededor que se convierten como en ese horno. Situaciones, circunstancias que son como el horno. Porque Dios te quiere hacer resistente. Porque cuando se hace resistente, entonces tiene más capacidad, se le puede echar más capacidad de aceite, de vino o agua al barro o a la olla de barro. Antiguamente era así. Si no se pone la temperatura adecuada, entonces queda frágil y se puede partir. Se riega el agua, el vino o lo que sea. Entendí por qué Dios nos mete en procesos, nos permite procesos en nuestra vida. Porque si no fuera así, no resistiríamos, no soportaríamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Dígame que me está entendiendo. Mi llamado ha sido tan procesado, y entendí por qué había sido tan procesado. Si no hubiera sido procesado, sería una vasija deshecha hace mucho rato. Entonces entiende que Dios te quiere hacer resistente, porque todo lo que Dios te va a dar se necesita resistencia. No me está entendiendo. Este es el inicio de algo grande. Porque a mí Dios me mostró multitudes, pero para ver multitudes se necesita hacer una vasija resistente. Dígame que me está entendiendo ahora. Muy bien, entonces lo que Dios quiere hacer con su hogar, con su familia, si es un llamado, si es un ministerio, si es una empresa, si es un proyecto, lo que sea que Dios tenga para usted, tiene que ser tan resistente que soporte la bendición de Dios. Transición, cambios. Si no hay cambios, todo esto se pierde. Y yo no creo que usted venga aquí y dure 10 años y diga después, no, pastor, me cansé, me voy para atrás. No, hermano, no se canse. Apenas está empezando el Señor con usted. Wow.
Entre más resistente la vasija, más le cabe en su interior. Y entendí por qué el Señor nos ha bendecido tanto. No se imaginan los procesos, la transición que hicimos nosotros también, como hogar, como familia, como ministerio. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos están dispuestos a esos cambios? ¿Cuántos en verdad van a decir: Señor, yo me cansé? Me cansé, Señor. Me cansé de esta vida. Me cansé de seguir la misma vida. No quiero eso para mí. Yo quiero, Señor, en verdad, tener cambios radicales. Tiene su rostro un momento y dígale: Señor, yo te necesito. Y las personas que nos acompañan por primera vez, que nunca le han entregado su vida a Jesús, ese es el momento donde tú le vas a entregar tu vida al Señor, donde tú le vas a decir a Jesús: te necesito, Jesús. Necesito que hagas cambios en mi vida. O posiblemente tú tienes algún tiempo con el Señor y nunca te has entregado en verdad. Jamás le has dado tu vida al Señor. Reconcíliate con Él en esta mañana. Y dile al Señor: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco, Señor, que me he apartado de ti, Dios, que he querido andar y seguir mis propios pensamientos. Te necesito, Jesús. Cambia mi vida. Transfórmame, Señor. Ya no quiero seguir esa misma vida. Ya no quiero seguir igual, Señor. No quiero seguir por esos caminos, Señor, donde me he chocado una y otra vez. No quiero eso para mí ni para mis hijos. Jesús está en este lugar y Jesús está escuchando tu oración. Jesús está escuchando tus palabras. Arrepiéntete y ven a los pies de Jesús. Abandona el pecado y sigue su camino. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Año 2024, año de grandes victorias.